buenas noches, bienvenidos a esta transmisión especial de la sesión del Pleno del Congreso, en donde se tiene citada a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, para las 11:30, se tenía, ya son 11:33 de la noche, estamos a la espera para que, de acuerdo al artículo 89A del Congreso de la República, inciso C, puede ejercer personalmente su derecho de defensa o sea asistido por letrado hasta por 60 minutos. Es importante mencionar que esta decisión se tomó en una sesión plenaria en donde también se había aprobado la admisión de 4 mociones de vacancia contra la Presidenta Dina Boluarte Segarra. Para ello, los congresistas Susel Paredes, Norma Yarrow, Pasión Dávila y Elías Vara sustentaron cada moción presentada. Es importante mencionar que, de acuerdo al reglamento del Congreso, se establecen requisitos, pero para mayor información ya estamos enlazados desde el hemiciclo de sesiones del Congreso de la República con nuestro compañero Jason Latorre. Bienvenido. ¿Qué tal, Tanira? Así es, estamos ya instalados en lo que es el hemiciclo de sesiones del Pleno del Congreso y lo que sigue ahora es esperar a que ya pueda dar inicio a esta sesión convocada para las 11:30 de la noche, en la que se espera la concurrencia de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, o de su abogado, de ser el caso, de preferirlo ella, porque así lo marca el reglamento, y es que luego de haberse aprobado estas mociones, de haber sido aprobadas las admisiones de estas 4 mociones de las que se dieron cuenta previamente, finalmente se decidió pues por adelantar en este caso, en base al reglamento del Congreso, esta citación para este jueves a las 11:30 de la noche. De momento no hay presencia de la Presidenta ni de algún miembro del Palacio de Gobierno, pero lo que sí tenemos son a los congresistas de la República que ya están instalados en los escaños. En la mesa directiva todavía no podemos ver a ninguno de los miembros instalados, y lo que va a seguir entonces es votar, o en todo caso escuchar a la defensa de la mandataria, siempre y cuando concurra a la sede principal del Palacio Legislativo del Congreso de la República, porque es así como se determinó por parte de la mesa directiva, que sea ella la que concurra aquí al Congreso hoy, jueves a las 11:30 de la noche, teniendo en cuenta que en un principio hubo una propuesta desde la vocería de Fuerza Popular para que la Presidenta de la República pueda acudir horas más tarde, o en todo caso mañana. Finalmente salieron otras alternativas para que se adelante la asistencia de la mandataria que ya tiene aproximadamente 2 años y 10 meses en el cargo, y esto sin duda pone pues a la Presidenta de la República en una situación bastante complicada, porque ha tenido una gestión, recordemos, por diferentes cuestionamientos, sobre todo en materia de seguridad ciudadana, y ahora lo que se ha estado fiscalizando de alguna forma en base a estos recursos, estas herramientas parlamentarias, hablamos de las mociones de censura, de vacancia, es que la Presidenta de la República pueda dejar el cargo siempre y cuando sea esta la última decisión que tome el Pleno del Congreso. En su momento lo van a tener que hacer, van a tener que votar. Se necesitan 87 votos para que la mandataria pueda ser vacada finalmente y tenga que dejar el cargo, y va a ser esto sin duda una materia de discusión amplia por parte del Congreso de la República. Diferentes bancadas, diferentes parlamentarios van a tomar la palabra, como lo han hecho en el transcurso del día, para mostrar sus opiniones y finalmente se pueda llegar a una votación final que determine el futuro de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Tanira. Así es, Jason, y más temprano también la congresista Ruth Luque nos explicaba que esta presentación de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, para las 11:30 de la noche se realizó en base también al artículo 89A del reglamento del Congreso de la República, del inciso C, que señala que el Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del 10º, salvo que 4/5 partes del número legal de congresistas acuerden un plazo menor o su debate y votación
inmediata, que es lo que se ha dado en esta sesión plenaria. También este inciso C indica que si fuera necesario se cita para este efecto a una sesión especial. El presidente de la República, cuya vacancia es materia del pedido, puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por un abogado, un letrado, hasta por 60 minutos, como también bien tú ya lo has mencionado, Jason. Ajá, así es. Y se mencionaba justo la parte que acabas de leer, que siempre y cuando los congresistas acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata. Y cuando se hablaba de un plazo menor, se podía interpretar que podía ser menor a los 3 días. Es decir, podría ser o 2 días o 1 día, pero en todo caso se decidió que sea hoy mismo a las 11:30 de la noche, es decir, horas después de haber visto esta causa. Entonces también aplica como ver sin duda este mecanismo como un plazo menor o que su debate sea pues con la votación inmediata. Se interpretó de esta manera, lo explicaba la congresista Ruth Luque, que ha sido sin duda lo que han acordado, que sea un plazo menor, y el plazo menor han sido horas después de haber votado estas admisiones. 11:30 de la noche, entonces estaba pactada esta citación, esta nueva sesión del Pleno del Congreso, y por ahora no tenemos aún a la mesa directiva instalada, pero sin duda vamos a tener mayores novedades. Los parlamentarios ya están instalados, vemos aproximadamente, serán unos 80 escaños ocupados por sus respectivos congresistas, así que es lo que continúa entonces. Ver este procedimiento, continuar con el mecanismo de la vacancia presidencial, y la Presidenta de la República sin duda nos mostrará en las próximas horas si finalmente lo que decide es constituirse aquí a las instalaciones del Palacio Legislativo o no. Hoy hace tal vez llegar este parecer a través de las vías correspondientes o tal vez de algunos oficios a la Oficialía Mayor del Congreso de la República. Vamos enumerando, vamos dando las opciones, las alternativas que hay para hallar una salida tanto por parte del Legislativo como por parte del Ejecutivo. Así que seguramente tendremos mayores novedades de lo que puede ocurrir tanto aquí como en Palacio de Gobierno. Tanira. Así es. ¿Y qué señala también el inciso D del reglamento del Congreso, justamente del artículo 89A? Pues señala que el acuerdo que declara la vacancia de la Presidenta de la República por la causal prevista en el inciso 2 en el artículo 113 de la Constitución Política del Perú requiere una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso y consta en resolución del Congreso, que es lo que ya mencionabas y que también ya lo había indicado el congresista Roberto Quiabra, que se necesitaría 87 votos a favor. Jason. Así es, Tanira. Y lo que mencionábamos hace unos instantes es que ahora lo que compete es que personal de Oficialía Mayor le notifique de ello a la Presidenta de la República para que tenga conocimiento de la causa que ha sido emitida por el Congreso de la República y pueda asistir, pueda concurrir aquí para comparecer ante el Pleno del Congreso. Y mencionábamos hace un instante también este documento que es parte de lo que estamos narrando, y es el documento, el oficio que el Congreso de la República, firmado por el presidente del Parlamento, José Enrique Gerioré, envía a Palacio de Gobierno. Ya le habíamos dado lectura a la primera parte, donde se da cuenta que tiene que acudir hoy jueves a las 11:30 de la noche, y el documento continúa señalando asimismo, hago de su conocimiento que de conformidad con lo previsto en el inciso C del artículo 89A del reglamento del Congreso, lo que acababas de explicarnos, Tanira, durante el desarrollo de la sesión usted podrá ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistida por un letrado por un total de 60 minutos. Sin otro en particular, señora Presidenta de la República, me despido de usted atentamente. Entonces, es la salida que le toca. Si la Presidenta no quisiera venir, podría enviar a su abogado, quien tendría la oportunidad de intervenir ante el Pleno del Congreso por 60 minutos. Tanira.
Entonces son 11:42 de la noche, estamos en una transmisión en vivo y en directo, una transmisión especial de esta sesión plenaria del Congreso. También informar que estamos a través de toda nuestra multiplataforma del Congreso de la República, en radio, televisión y por supuesto en nuestras redes sociales. Además tenemos un QR que va a aparecer en nuestra pantalla, en donde podrán acceder de manera inmediata y rápida con el celular, con el escáner del celular, y que los va a llevar rápidamente a nuestro canal de YouTube, en donde podrán interactuar con nosotros y seguir en vivo, minuto a minuto, todos los detalles de lo que está aconteciendo aquí en el hemiciclo de sesiones del Congreso de la República. Jason. Así es, Tanira, y recordar también que aparte de estas mociones, estábamos revisando la documentación que se han ido presentando, también habían algunos documentos que se oficiaban directamente, recordemos, esto ocurrió más temprano, a algunas embajadas por parte de diversos parlamentarios para impedir el ingreso de la Presidenta de la República. Estos documentos, teníamos la información que fueron en principio enviados a embajadas como la de Ecuador, por ejemplo, o como la de Brasil. Entonces, se ha tratado de tomar todas las precauciones del caso, tal vez basándose en un antecedente como lo ocurrido previamente con el expresidente Pedro Castillo, digamos, una vacancia dentro de todo bastante accidentada, y esto fue precisamente porque se trataba de un golpe de Estado, y es al parecer lo que se ha querido hacer por parte de los parlamentarios. Era la información que circulaba más temprano, y ya luego comienzan a hacerse efectivas las mociones de vacancia, que finalmente fueron 5, y tú lo mencionabas, en principio de la congresista Susel Paredes, pero también hubo otra de Norma Yarru, de Pasión Dávila, de el congresista Elías Varas y por último de Juan Burgos. Así que ahí se tienen entonces esta información, esta documentación que ha servido pues para comenzar a debatir lo que ya se tenía previsto desde más temprano, y es que todo comienza, el día comienza bastante agitado con la trágica noticia que tuvimos ayer por la noche, y fue que ocurre un atentado en medio de una presentación de la agrupación musical de cumbia Aguamarina, y es por esta razón que ya comienzan las autoridades a tomar acciones sobre lo que tenía que hacerse, porque ya estaban ocurriendo también diferentes reuniones, y tengámoslo esto en claro, porque el presidente del Congreso, José Enrique Gerí, lo que hizo también fue convocar a las partes correspondientes, no solamente a los transportistas, sino a los principales poderes del Estado. Estamos hablando de la Fiscalía, del Poder Judicial en principio, del Ejecutivo y por supuesto el Legislativo, que iban a estar presentes. La citación era aquí en el Congreso de la República, pero luego ocurre esta otra citación que en principio estaba pactada para el martes 14, hablamos de la citación hecha por el Ejecutivo, y luego se decide cambiar la fecha y ponerla para el mismo día y la misma hora que el Congreso de la República. Finalmente se llega a un acuerdo, se reúnen en Palacio de Gobierno, es decir, lo que queremos dar a entender es que se estaban tomando acciones pertinentes para tratar de dar los pasos adecuados contra la inseguridad ciudadana. Estos hechos de bandas criminales han seguido sumergiendo al país en una profunda crisis, y es por esta razón que ante lo ocurrido ayer es que se comienzan a tomar medidas más estrictas, más drásticas, y los parlamentarios dieron respuesta de ello ante la necesidad no solamente de la actualidad, de la coyuntura, sino de la población, y por esa razón es que se promueven estas mociones de vacancia, que en un principio se esperaba que ingresen al sistema, a la Oficialía Mayor del Congreso de la República, pero se estaba recolectando las firmas, y es así como las bancadas comenzaron a llegar poco a poco a un entendimiento para llevar adelante este proceso parlamentario, y que ahora ha avanzado bastante en lo que va del día. Ya casi va a ser la medianoche, son las 11:46, estamos en vivo desde las galerías del hemiciclo de sesiones del Congreso de la República, y en la instancia en la que nos encontramos ahora es que finalmente se logró ingresar a Oficialía Mayor estas mociones de vacancia, se logró dar la aprobación correspondiente a trámite,
y ahora lo que se ha hecho es citar a la Presidenta de la República para que pueda ejercer su derecho a la defensa aquí en el Congreso de la República. Entonces, se está a la espera, porque la citación era a las 11:30, ya han pasado 17 minutos, todavía no hay novedad sobre si va a venir o ella o su abogado, porque dábamos lectura de este artículo del Congreso. Estábamos virando un rato para ver si es que veíamos a alguien de la mesa directiva, pero ya algunos parlamentarios están, como bien mencionábamos, instalados en sus escaños respectivos. Así que es lo que se espera entonces, Tanira, que la Presidenta de la República pueda concurrir o, en todo caso, dar un pronunciamiento, un mensaje a la Nación para saber cuál va a ser el proceder también por parte del Ejecutivo. Así es, Jason, y como bien lo mencionaste, desde muy temprano se llevaron una mesa de trabajo con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los gremios de transportes, entre otras entidades del Estado, en donde se llegaron a unos acuerdos, y entre ellos está que en un plazo no mayor de 15 días se crearía una unidad especializada en la Policía Nacional del Perú. Vemos movimiento, Jason. Sí. Tanira, ya girábamos porque escuchábamos un poco de ruido, y es que ya se instala entonces la mesa directiva. Vemos al presidente del Congreso, José Enrique Geriore, acompañado por el primer vicepresidente de Fuerza Popular, el congresista Rospigliosi, que ya está instalado, Fernando Rospigliosi, y ya al parecer queda todo listo para poder iniciar esta sesión convocada para las 11:30 de la noche, donde se citaba a la Presidenta de la República para que pueda ejercer su derecho a la defensa en medio de esta moción de vacancia que hay en su contra. Así que ahí lo vemos entonces al presidente del Congreso conversando con el oficial mayor Giovanni Forno. Están revisando una documentación y esperando ya que se pueda dar inicio a esta sesión que está pues por comenzar, Tanira. Así es, Jason. Entonces tenemos la expectativa de lo que va a pasar en esta sesión plenaria. También hemos visto en las galerías ya se encuentran también medios de comunicación, ¿verdad? Sí, hay medios de comunicación en las graderías. Hemos tenido medios de comunicación, prensa internacional también que hemos podido ver durante el desarrollo de estas sesiones. Ha sido un día bastante largo, bastante nutrido también de información en este contexto de inseguridad y de posible vacancia presidencial, y esto ha sido una razón para que no solamente los medios locales puedan asistir aquí al Palacio Legislativo, sino que también los medios internacionales están presentes. Las galerías del segundo nivel están bastante llenas, casi abarrotadas, porque hay programas. Buenas noches, señores congresistas. También. Continúa la sesión. En vista que la Presidenta de la República, señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, ha sido convocada y no se ha presentado al Congreso de la República, se continuará con el procedimiento de vacancia. De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces el 9 de octubre de 2025, el tiempo para el debate será de 2 horas, distribuidas proporcionalmente entre los grupos parlamentarios, sin interrupciones y sin tiempo adicional. Y los señores congresistas no agrupados tendrán 1 minuto cada uno para poder intervenir sin interrupciones, sin tiempo adicional y sin cederse tiempo entre ellos. Señora relatora, de lectura al tiempo de debate. Distribución proporcional del tiempo de debate. Tiempo de debate 2 horas. Fuerza Popular 20 minutos. Alianza para el Progreso 16 minutos. Podemos Perú 12 minutos. Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, Bloque Magisterial 11 minutos. Perú Libre 11 minutos. Renovación Popular 11 minutos. Somos Perú, 10 minutos. Acción Popular, 10 minutos. Avanza País, 6 minutos. Bancada Socialista, 5 minutos. Honor y Democracia, 5 minutos. Bloque Democrático Popular, 5 minutos. Muchas gracias.
Pues, una intervención. Presidente, yo quisiera plantear una cuestión previa para que pudiéramos ir directo al voto. Creo que ya hemos debatido, ya hemos consensuado todos los congresistas de la República, al margen de nuestra orientación política, ideológica, al margen de nuestras bancadas. Estamos de acuerdo con que la señora Boluarte no debe quedarse ni un minuto más en el gobierno. Que no haya venido aquí a defenderse nos demuestra una vez más que es una persona que es incapaz de defender, ¿no?, su honor en el hemiciclo y que le ha faltado el respeto al Congreso también al no venir. Entonces, presidente, yo pido que podamos ir al voto. Congresista Bellido. Presidente, corresponde entrar en debate y si aquellas personas no van a hablar, no hay problema, aceleramos más rápido. Gracias. Al no haber intervenciones y entendiendo que el ánimo de todo el Congreso de la República es ir directamente al voto, sírvanse marcar asistencia.
literal D del artículo 89A del Reglamento del Congreso de la República, el acuerdo que declara la vacancia de la Presidencia de la República consta en resolución del Congreso. Por consiguiente, se dará lectura a la resolución del Congreso. Señorita relatora, de lectura. Proyecto de resolución del Congreso 001-2025-2026 CR. El presidente del Congreso de la República, por cuanto el Congreso de la República ha dado la resolución del Congreso siguiente. Resolución del Congreso que declara la permanente incapacidad moral de la Presidenta de la República y la vacancia de la Presidencia de la República. Considerando que con fecha 9 de octubre de 2025 se presentaron las mociones de orden del día 19.769, 19.770, 19.771 y 19.772, que proponen la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, con los cuales se inició el trámite previsto en el artículo 89A del Reglamento del Congreso. Que conforme al procedimiento previsto en el artículo 89A del Reglamento del Congreso, en la sesión del Pleno del 9 de octubre de 2025, se dio cuenta de las referidas mociones y en la siguiente sesión semipresencial del 9 de octubre del año en curso, previa deliberación, el Pleno aprobó su admisión, acordándose que el debate y la votación del pedido de vacancia se efectuaría el 9 de octubre a las 23:30. Que en la sesión semipresencial del Pleno del Congreso del 9 de octubre de 2025, la Presidenta de la República, la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, en el marco del procedimiento establecido en el inciso C del artículo 89A del Reglamento del Congreso, no ejerció su derecho de defensa, respetándose de esta manera el derecho constitucional al debido proceso. Ha resuelto. Artículo 1. Declaración de permanente incapacidad moral de la Presidenta de la República. Declárese la permanente incapacidad moral de la Presidenta de la República, señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, según lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Artículo 2. Declaración de vacancia de la Presidencia de la República. Declárese la vacancia de la Presidencia de la República y, en consecuencia, la aplicación del régimen de sucesión establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú. Comuníquese, publíquese y cúmplase. Asistencia cerrada. Han marcado asistencia 120 señores congresistas, más Coahuila, Paredes Castro, Tello Montes. Al voto. Señores congresistas. Aureli, a favor.
Jáuregui, a favor. Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Salguana a favor. Han votado a favor 118 congresistas, más Salguana, Paredes Castro, Coahuila, Jáuregui, 0 en contra, 0 abstención. En consecuencia, ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89A del Reglamento del Congreso de la República, la resolución del Congreso aprobada será comunicada de inmediato a la vacada y al presidente del Consejo de Ministros y se publicará según lo dispuesto en los incisos E, F del artículo citado. Señores congresistas, se levanta la sesión y se convoca de inmediato a la sesión solemne de asunción del cargo del presidente de la República, del presidente del Congreso.
Se solicita la dispensa del acta para ejecutar los acuerdos adoptados. Si no hay oposición de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Viernes 10 de octubre, 12:09 de la noche, con 118 votos a favor, la representación nacional aprobó la resolución del Congreso de la República que declara la permanente incapacidad de la Presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, y la vacancia de la Presidencia de la República. Es importante mencionar que de acuerdo al artículo 89A, inciso E y F, señala lo siguiente: la resolución que declara la vacancia se publica en el Diario Oficial dentro de las 24 horas siguientes al de la recepción de la transmisión remitida por el Congreso de la República. En su defecto, el presidente del Congreso ordena que se publique en uno de los diarios de mayor circulación nacional sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. Y en el inciso F señala que la resolución que declara la vacancia rige desde que se comunica el vacado al presidente del Congreso de la República. Es importante mencionar también que el presidente del Congreso, José Gerí, acaba de suspender la sesión y convocar a una sesión solemne de la Presidencia de la República del presidente del Congreso de la República de nuestro Perú. Esta es la información que tenemos en vivo y en directo desde el hemiciclo de sesiones del Congreso de la República. Previamente a esta importante sesión plenaria en donde no se presentó la señora Dina Boluarte Segarra, se había aprobado 4 mociones de vacancia en donde las cuales fueron sustentadas por los congresistas Susel Paredes, Norma Yarrow, Pasión Dávila y Elías Varas. Al respecto, el presidente del Congreso, José Gerí, señaló que en vista de que la Presidenta de la República no se presentó, se continuaría con el procedimiento de vacancia, que es lo que se llevó a cabo. Asimismo, inicialmente se había dado el tiempo de debate de 2 horas. Sin embargo, a pedido de la representación nacional, este debate no se llevó a cabo, pasando de inmediato a la asistencia de la representación nacional para seguidamente, de acuerdo a lo indicado por la representación nacional, se realice la votación respecto a la vacancia, respecto a la resolución del Congreso que declara la permanente incapacidad moral a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, y posterior vacancia. Entonces, 12:12 de la noche, estamos expectantes a lo que va a suceder en breves momentos respecto a esta sesión solemne que ha sido convocada por el presidente del Congreso, José Gerí Oré. Una vez que se haya aprobado con 118 votos a favor la resolución del Congreso que declara la permanente incapacidad de la Presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, y la vacancia de la Presidencia de la República.
amigos, mencionar que también estamos en vivo para la multiplataforma del Congreso de la República, en donde pueden escucharnos, oírnos y también interactuar con nosotros en radio, televisión y por supuesto también en nuestro canal de YouTube. Mencionar para los que recién nos sintonizan que de acuerdo al procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República, vamos a leer el reglamento del Congreso. De acuerdo al artículo 89A, el procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. A. El pedido de vacancia se formula mediante moción de orden del día firmada por no menos del 20% del número legal de congresistas, precisándose los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta, así como de los documentos que lo acrediten o en su defecto la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. Recibido el pedido, copia del mismo se remite a la mayor brevedad al presidente de la República. Es lo que ya se dio más temprano, el día 9 de octubre, aquí en sesión plenaria se presentaron 4 mociones de vacancia contra Dina Boluarte, las cuales fueron seguidamente debatidas y presentadas y debatidas. De acuerdo al inciso B, también señala el reglamento del Congreso que para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos el 40% de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión, aquella en que se dio cuenta la moción, que es lo que también se desarrolló el día de ayer, 9 de octubre, en sesión plenaria. Una vez que se presentaron las mociones, luego se convocó a una sesión plenaria para poner a debate y votación estas mociones de vacancia contra Dina Boluarte. De acuerdo al inciso C del artículo 89A del reglamento del Congreso, también señala que el Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del 10º, salvo que 4/5 partes del número legal de congresistas acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata, que es lo que se dio en una sesión plenaria anterior a esta, en donde congresistas presentaron sus propuestas para que la señora Dina Boluarte se presente ante el Pleno del Congreso y pueda brindar detalles sobre esta vacancia y pueda presentar sus defensas, ella o su abogado. Sin embargo, también hubo otra propuesta en donde también se basó en el inciso C, que hace mención que el debate y votación inmediata, que puede ser un plazo menor o su debate y votación inmediata. En este inciso C también se lee que si fuera necesario se cita para este efecto a una sesión especial. El presidente de la República, cuya vacancia es materia del pedido, puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado, o sea, por un abogado, hasta por 60 minutos. Una vez que se dio la admisión de estas mociones de vacancia, el presidente del Congreso, a través de la Oficialía Mayor, envió la solicitud, la invitación y citación al Poder Ejecutivo para que Dina Boluarte se presente ante el Pleno del Congreso y pueda ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por un letrado. Boluarte no se presentó ante el Pleno del Congreso, razón por la que el presidente del Congreso, José Gerí, inició la sesión plenaria llevando el debido proceso. Pero ¿y qué dice el inciso D del artículo 89A del reglamento del Congreso? Este señala que el acuerdo que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú requiere una votación calificada no menor a los
2/3 del número legal de miembros del Congreso y consta en resolución del Congreso, que es lo que se acaba de dar hace unos instantes, porque con 118 votos a favor, la representación nacional aprobó la resolución del Congreso de la República que declara la permanente incapacidad de la Presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, y la vacancia de la Presidencia de la República. Y el inciso E de este artículo 89A indica lo siguiente: la resolución que declara la vacancia se publica en el Diario Oficial dentro de las 24 horas siguientes al de la recepción de la transmisión remitida por el Congreso de la República. En su defecto, el presidente del Congreso, en este caso el congresista José Geri, ordena que se publique en uno de los diarios de mayor circulación nacional sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. Y en el inciso F se lee que la resolución que declara la vacancia rige desde que se comunique el vacado al presidente del Consejo de Ministros o se efectúa su publicación, lo que Señores ocurra. congresistas, habiéndose presentado una moción de censura a la mesa directiva en pleno, se llama al congresista José Cueto a presidir transitoriamente la mesa mientras se vota la moción de censura. La noche, en estos momentos, el congresista Fernando Rospigliosi anunció que se presentó una moción de censura a la mesa directiva del Congreso de la República, razón por la que el congresista José Cueto dirigirá el Parlamento Nacional. Escuchemos. Ya no hay que apretar nada de eso, ¿no? Se va a computar el quórum para dar inicio a la presente sesión. Señora relatora. Señores congresistas, Miguel Grau Seminario. Señores congresistas, sírvase a registrar su asistencia mediante el sistema digital.
funcionamiento del Congreso en la sección mociones de orden del día. Orbe Medina, presente. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 113 congresistas, más los congresistas Lizarzaburu, Coáguila y Orué. El quórum de la presente sesión es de 65 congresistas. Señores congresistas, con el quórum reglamentario se inicia la sesión del Pleno del Congreso. Señora relatora, dé cuenta de la moción presentada. Moción 19.785 de los congresistas Dávila Atanasio, Quito Sarmiento, Pariona Sinche, Flores Ramírez y Robles Araujo, del Grupo Parlamentario Bancada Socialista, siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República censure a la mesa directiva del Congreso de la República, integrada por los congresistas José Enrique Gerí Oré, presidente, Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, primer vicepresidente, Waldemar José Cerrón Rojas, segundo vicepresidente, Illich Freddy López Ureña, tercer vicepresidente. Moción presentada el 10 de octubre de 2025. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Pasión Dávila para sustentar la moción presentada. Posta por 5 minutos. ¿Perdón? A nombre de la bancada. Adelante, 5 minutos. Gracias, presidente. Colegas congresistas, llega un momento en que la crisis ha desbordado. Se ha ido demostrando las grandes falencias institucionales. Se ha ido demostrando la gran ausencia del Estado para con las grandes mayorías. Hoy se ha empezado a asumir una responsabilidad que hace muchos años lo debíamos haber asumido. Se ha realizado la vacancia a Dina Boluarte. Pero la vacancia a Dina Boluarte no viene sola. La vacancia a Dina Boluarte es una vacancia a todas las instituciones del Estado. Y el Congreso tiene que asumir su responsabilidad. Y asumir su responsabilidad es también dejar de lado las posiciones personales, individuales, de grupo, particulares, sino que tenemos que asumir una responsabilidad del país, de la sociedad, de la población, quienes han depositado confianza en todos nosotros, que la hemos ido mellando día a día. Hemos visto permanentemente que la población ha salido a las calles. La población ha expresado constantemente, se la ha reprimido, se la ha matado, se la ha asesinado. Y encima de todo ello se la ha criminalizado y también hoy se le va sentenciando a muerte. Su solución, que pide solución inmediata al problema de la criminalidad organizada. Y para eso necesitamos también darle garantía de un gobierno de transición que tenga la capacidad y la facultad de darle esa mínima tranquilidad para poder empezar a tener una relación con la población, con la ciudadanía real. Y por eso es que la mesa directiva tiene que salir del lugar donde se encuentra y tenemos que plantear consensualmente para que la población también mínimamente esté de acuerdo y se pueda plantearle a los que vayan a asumir la responsabilidad tareas y si no también sacarlos inmediatamente.
porque aquí es clarísimo, es un fracaso institucional, porque de mantenerse la mesa directiva actual, no se va a sostener ni una semana en el cargo, porque serán las calles quienes lo saquen. Por esa razón, a todos los congresistas les señalamos que asumamos con responsabilidad, porque no se puede seguir tener una Dina Boluarte o un Dino Boluarte segunda parte, que sea lo mismo, absolutamente lo mismo, un títere del Congreso. De ninguna forma. Por eso es importante que el día de hoy también completemos la jornada censurando la mesa directiva por la responsabilidad que existe durante todos estos 4 años y a partir del 9 de diciembre las acciones que se han cometido, porque también hay corresponsabilidad, porque se ha cogobernado, se ha sostenido, se ha mantenido a Dina Boluarte. Y no podemos venir a lavarnos las manos o simplemente a sumarse al coro de la vacancia que la población lo puso desde un primer momento. Por esa razón, señor presidente, planteamos clara y precisamente que tenemos que modificar la constitución de la mesa directiva, censurándola para que demos paso a una nueva mesa directiva consensuada que permita una verdadera transparencia y una verdadera transición que el... Muchas gracias, señor congresista. Para oponerse a la admisión a debate de la moción de censura, los grupos parlamentarios tienen 1 minuto cada uno, con un máximo de 5 minutos entre todos los de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del Reglamento del Congreso de la República. Se ofrece la palabra. Tiene la palabra la congresista Portalotino. 1 minuto. Gracias, presidente. Respeto la opinión de los colegas congresistas. Sin embargo, presidente, ¿cuál es la intención detrás de todo esto de la moción, presidente? Es lo mismo de siempre que han pasado por la mesa directiva, que quieran presidir de nuevo esta transición y que los colegas de las bancadas que dicen ser de izquierda popular, que dicen, porque no son de izquierda popular, ellos están respaldando a ¿quiénes? A la ultraderecha, derecha. ¿Qué doble rasero existe? Aquí hay que demostrar es la moral, y la moral se debe demostrar que debemos nosotros continuar con la transición y no con ese doble rasero que quieren pues determinar con mociones para que vuelvan a presidir la presidencia, lo mismo de siempre, cuando ya estamos cansados todos los peruanos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora congresista. Tiene la palabra el congresista Cabero. 1 minuto. Presidente, creo que estamos en un momento sumamente importante donde de esta decisión va a salir la persona que va a ser el próximo presidente o presidenta del Perú. Y no se puede tomar esa decisión, presidente, a la ligera. Me parece que estamos confundiendo las votaciones, porque aquí se ha planteado una censura a toda la mesa directiva, cuando en realidad lo que importa y lo que está en juego finalmente es la cabeza, que es la persona que en ejercicio del cargo va a ir a ser presidente o presidenta del Perú. Yo, presidente, frente a eso, planteo una cuestión previa para votar por separado a cada uno de los integrantes de la mesa, de tal forma que la elección no contamine en una generalización, la votación no contamine en una generalización que puede no caerle a todos en igual condición. Y pido que se vote cada uno de los cargos a presidente y vicepresidente en la censura, presidente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Si nadie más se opone, vamos a poner en votación la cuestión previa planteada por el congresista Cabero. El señor González, Alex González, para oponerse. Alex Paredes. Congresista Paredes, tiene la palabra. 1 minuto.
Gracias, presidente. Ese es el problema, pues. Cuando todavía no encuentran su brújula y no saben a qué han llegado a este Congreso, nos gustaría que salgan en horas de la mañana de los días jueves a hablar con las personas que gritan al frente, porque se acercan a decirles que están de acuerdo con sus expectativas, pero a la hora de poder tratarlas acá, lo único que hacen es boicotear. Miren la cantidad de firmas de autógrafas que se dan en el Congreso. Ahí está la facultad que tenemos nosotros de poder legislar y escuchar a nivel nacional a esa población que se siente satisfecha. Duela a quien le duela. El problema es de aquel que no produce nada. Ese es el problema. Gracias. Muchas gracias, señor congresista. Congresista Salguana, 1 minuto. Presidente, muchísimas gracias. Presidente, personalmente concuerdo con la posición del congresista Cabero, porque creemos desde nuestra bancada que las cosas se han precipitado de una manera muy acelerada y creo que este es un momento crucial para el país y necesitamos tomar decisiones reflexionadas, serenas y donde se piense exclusivamente en el presente y en el futuro del país. Nosotros estamos de acuerdo, votamos a favor de la vacancia, pero creemos que la sucesión presidencial debería evaluarse con mucha mayor reflexión y creo que una alternativa es la propuesta por el congresista Cabero. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor congresista. Ok. Señores congresistas, se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Cabero. Perdón. Ya, si no hay nadie más, congresista Martínez, 1 minuto. Presidente, yo creo que esto no es un juego. Esto es algo totalmente serio, institucional. El Congreso de la República no puede estar en devaneos por intereses netamente políticos. Aquí se demuestra cierta obsesión por querer seguir generando caos. El Congreso de la República hoy tiene que mostrar seriedad. Se trató de vacar a la presidenta, perfecto, ya se vacó a la presidenta. Ahora ciertos grupitos, que vuelvo a repetir, les gusta ganar de esa manera, quieren desestabilizar la mesa directiva que la eligió el Congreso casi por amplia mayoría. ¿Dónde está el respeto a nuestro voto? ¿Por qué de pronto cambiamos? Los que sostenían a la presidenta hoy están en contra de la presidenta. Los que generaron esa mesa directiva hoy le dan la espalda al Congreso. ¿Por qué? ¿Temor a qué? ¿Cobardía? Gracias, presidente. Ok, terminado el debate, señores congresistas, se va a consultar la cuestión previa presentada por el congresista Cabero para que las votaciones de la censura de la mesa directiva sea en forma individual, cargo por cargo. Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, estamos pasando lista. Doce y 38 de la noche del viernes 10 de octubre. En estos momentos se está registrando la asistencia para seguidamente votar respecto a la cuestión previa para votar por separado a cada uno de los miembros de la mesa directiva. Una propuesta que fue presentada por el congresista Alejandro Cabero y que fue respaldada por el parlamentario Eduardo Salguana. Indicó que estamos de acuerdo con la vacancia, pero creemos que la sucesión presidencial debe de evaluarse. Es importante mencionar que esta moción de censura presentada ante la mesa directiva del Congreso de la República fue presentada por los congresistas Pasión Dávila Atanasio y Jaime Quito Sarmiento. Ellos presentaron la propuesta de censurar a la mesa directiva del Congreso de la República. Es por eso que en estos momentos
se está llevando a cabo el registro de la asistencia para realizar la votación sobre el tema. Es importante mencionar que la mesa directiva del Congreso de la República está integrada por los congresistas José Enrique Gerí, presidente del Congreso, Fernando Miguel Rospigliosi, primer vicepresidente, Valdemar José Cerrón Rojas, segundo vicepresidente, y también se encuentra el parlamentario Ilish Freddy López Ureña como tercer vicepresidente. Entonces se está registrando la asistencia por la representación nacional. Asistencia cerrada. Han marcado su asistencia 114 congresistas, más Coahuila, Palacios y Bazán. Al voto. Señores congresistas, estamos en votación. ¿Cuál es la abstención? Señores congresistas, estamos en votación. Cerrada. Han votado 38 congresistas a favor, 57 en contra, 13 abstenciones. Más en contra, Rospigliosi, congresista Rospigliosi, Palacios y Cerrón. Y en abstención los congresistas Coahuila, Limachi y Luna. La cuestión previa ha sido rechazada. En consecuencia, se va a consultar la admisión a debate
de la moción de censura a la mesa directiva del Congreso de la República. Con la misma asistencia, para la admisión a debate se requiere el voto a favor de la mayoría de los congresistas hábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del reglamento del Congreso. Con la misma asistencia procedemos a votar. Se va a declarar el cierre de la votación. Limachi, abstención. Limachi, abstención. Palacios a favor. Mita en contra. Mita en contra. Ya. Luna, abstención. Limachi, abstención. Limachi, abstención. Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 34 congresistas, 58 en contra, 14 abstenciones. Más a favor la congresista Palacios, en contra congresista Rofigliosi, congresista Mita. Abstenciones congresista Coáguila, Limachi y Luna. La congresista Portero, ¿cuál es su? En contra. A favor, congresista Bermejo. Señores congresistas, no ha sido admitida a debate la moción de orden del día 19785. En consecuencia, pasa al archivo. Invito al estrado al vicepresidente del Congreso, señor Fernando Rofigliosi, para que reasuma la condición de la sesión. Se suspende la sesión por breve momento.
12:49 de la noche pasó al archivo la propuesta de censurar a la mesa directiva que está integrada por los congresistas José Gerí, Fernando Rospigliosi, Ilish López y Valdemar Cerrón. Es por ello que en estos momentos ya el congresista Fernando Rospigliosi está asumiendo Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para tramitar lo acordado. Si no hay oposición, aprobado. Señores congresistas, habiendo sido aprobada la vacancia de la Presidencia de la República por la causa prevista en el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, la presente sesión solemne está destinada exclusivamente a recibir el juramento del señor José Enrique Gerí Oré, quien asumirá las funciones de presidente de la República por mandato constitucional y luego dirigirá su mensaje al Congreso. Hace unos instantes, el congresista Fernando Rospigliosi acaba de anunciar que, habiendo sido aprobada la vacancia de la presidencia de la República de la señora Dina Boluarte Segarra, se llevará a cabo la sesión solemne exclusivamente para recibir al congresista José Enrique Gerí Oré, quien asumirá el cargo de presidente de la República del Perú. Congresistas, es para mí un gran honor recibir por breves momentos la banda presidencial que simboliza el mando supremo de la nación y asegura la sucesión constitucional. Se suspende la sesión por breve término. Se reanuda la sesión. Invito al presidente del Congreso de la República, señor José Enrique Gerí Oré, a ingresar a la sala de sesiones. Y 52 de la noche se está llevando a cabo la sesión solemne de asunción del cargo de la presidencia de la República del Perú, para lo cual el congresista Fernando Rospigliosi recibió la banda presidencial por breves momentos para que finalmente pueda ser entregada al presidente de la República del Perú, José Gerí Oré. En estos momentos estamos observando al congresista Fernando Rospigliosi, que está alistándose para iniciar esta importante sesión solemne de asunción del cargo de la presidencia de la República del Perú. Es importante mencionar que esta sesión solemne está exclusivamente para recibir a José Enrique Gerí Oré, quien va a asumir la presidencia de la República y seguidamente va a dirigir su mensaje a la representación nacional. Estamos observando que se está acomodando para
y que ya quede todo listo para que se dé inicio a esta sesión solemne. Señores congresistas, se reanuda la sesión. Invito al presidente del Congreso de la República, señor José Enrique Gerí Oré, a juramentar como presidente de la República. Juro por Dios, por mi país, por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de presidente
de la República, que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú desde este momento hasta el 26 de julio del 2026, que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de nuestro país, de nuestra República, la independencia de nuestras instituciones democráticas, que cumpliré y haré cumplir nuestra Constitución Política, las leyes de nuestro país y las libertades de nuestra República. Himno Nacional del Perú. ¡Viva el Perú! Invito al señor presidente de la República a dirigir su mensaje al Congreso. Señor hoy en funciones presidente de la República, Fernando Rospigliosi, señores congresistas,
pueblo peruano. Hoy asumo con humildad la presidencia de la República por sucesión constitucional para instalar y dirigir un gobierno de transición, de empatía y de reconciliación nacional de amplia base y para el cual tenemos que construir juntos acuerdos mínimos. El Perú atraviesa una crisis política constante que pareciera no tener fin. Gobiernos que no terminan su mandato, instituciones debilitadas y una ciudadanía cansada. A nuestros compatriotas, a nuestros hermanos del sur, del norte, del centro, de la selva, a las generaciones, a nuestros jóvenes que el día de hoy claman atención del Estado, claman interés de nosotros como autoridades, que han manifestado en diferentes espacios públicos su disconformidad. A ellos y a todas las personas a las cuales no hemos podido atender, cumplir sus expectativas, sus sueños, sus esperanzas. Y una cosa que, y hace pocos días lo dijimos acá, si hay que aprender de alguien es de Grau. Hay que ser dignos y también, en ese sentido, saber pedir perdón por los errores que se han podido cometer, por los errores que hemos cometido. Y a todos ellos, las disculpas del caso y una promesa. La promesa de comenzar a construir, sentar las bases de un país que permita justamente, con la empatía, que permita justamente generar una reconciliación entre todos los peruanos. Debemos sembrar esas bases el día de hoy. Y para ello tenemos que tomar acciones inmediatas. El mal que nos aqueja en este momento es la inseguridad ciudadana. El principal enemigo está afuera, en las calles, las bandas criminales, las organizaciones criminales. Ellos son el día de hoy nuestros enemigos. Y como enemigos debemos declararle la guerra a la delincuencia. Y para ello tenemos a nuestra Policía Nacional, tenemos a nuestras Fuerzas Armadas y tenemos que tener el compromiso de las demás instituciones del Estado, del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación y todas las instituciones del Estado, para justamente, no solamente declararle la guerra a la delincuencia, sino ganar esa guerra de una vez por todas. Y el día de hoy tenemos que iniciar ello. Otro compromiso que tenemos que asumir como gobierno de transición es justamente garantizar con transparencia la legalidad y la neutralidad del proceso electoral próximo que conducirá a la elección de un próximo gobierno constitucional. Cuando me dirigí hasta acá, desde la oficina, pasaron por mi cabeza 1000 cosas. Y voy a hablar fuera de un discurso. Voy a hablar como José Enrique Gerí Oré. Lo dije acá hace un par de días y lo dije en otras actividades. Los cargos no hacen a las personas. Las personas hacen o pueden redefinir los cargos. Se me puede criticar muchas cosas, lo sé, pero no se puede criticar mi voluntad de querer hacer las cosas. Y esa voluntad va a estar orientada justamente a esa declaratoria de guerra a la delincuencia, a garantizar un proceso electoral transparente, limpio y ordenado, y también garantizar y hacer todos los esfuerzos
colectivos para garantizar la estabilidad. Nuestro país merece más. Nuestra población merece más de sus autoridades. Y lo que hemos escuchado los últimos días es justamente ese clamor, esa falta de esperanza que ha tenido nuestra población. Pero el día de hoy tenemos la obligación de cambiar esa historia. Las circunstancias nos llevan hoy a esta posición. Y la humildad, la responsabilidad y el compromiso me va a sobrar justamente para poder hacer los cambios que se necesitan y poder cumplir ello. Porque nuestra población, aquella que se moviliza en diferentes partes del país, merece tener esperanza de que podemos ser una mejor nación, un mejor país, y que en democracia, en tranquilidad, podamos ser la nación que siempre debimos ser. Lo dijimos también hace un par de días, nuevamente citando esa sesión solemne de Grau. Hay ejemplos que hay que seguir. No estaremos a la altura de héroes grandes como los que hemos homenajeado hace poco, pero con corazón y con decisión podemos hacer los cambios necesarios para que nuestra patria enrumbe en el camino que tiene que tener. Hoy estamos a la mira de todo el mundo, no solamente por la sucesión constitucional que acabamos de evidenciar, sino porque nuestro país tiene justamente esa oportunidad para ser el país que siempre debió ser en el continente. Señores congresistas, pueblo peruano, el compromiso de hacer las cosas de una manera distinta, el compromiso de hacerlas con voluntad para cambiar las cosas, está. Les quiero pedir al Congreso de la República, a la población, que confiemos en que podemos cambiar y que podemos hacer mejor las cosas. Nuestro país lo merece y que Dios guíe no solamente mis decisiones, sino nos dé sabiduría, nos dé mucha sabiduría para poder actuar pensando en nuestro país. Diferencias seguirán habiendo, inevitable, pero que sea el consenso y los acuerdos mínimos que podemos llegar entre todos los poderes, aquellos que sean los que pasen a la historia, y que el día de hoy cambiemos de una vez por todas esa historia y a partir de ahora construyamos el país que debemos ser, el Perú que debemos ser, el Perú de nuestros sueños, de los sueños de nuestros padres, de nuestros abuelos, así como el sueño de nuestros hijos, de las generaciones, de la generación Z, que está con justo derecho exigiendo cambios, y cambios es lo que le vamos a dar a nuestro país. Muchas gracias y que viva el Perú.
1:13 de la noche. En estos momentos estamos observando que el presidente de la República, José Gerí Oré, está saludando a la representación nacional. Previamente, el presidente de la República, José Gerí, dirigió su mensaje al Congreso de la República y señaló que asume con humildad la presidencia de la República para instalar y dirigir un gobierno de transición para el cual tenemos que construir juntos acuerdos mínimos. Señaló que el Perú atraviesa una crisis política constante y una ciudadanía cansada. A nuestros compatriotas del norte, del centro, de la selva, a las generaciones y jóvenes que hoy claman atención del Estado e intereses de la representación, a ellos y a todas las personas, indicó, las cuales no se han podido atender las expectativas, sueños y esperanzas. Señaló que sí hay que aprender de alguien, es de Miguel Grau Seminario, y a todos ellos les pidió las disculpas y la promesa de comenzar a construir y sentar las bases que permita generar una reconciliación entre todos los peruanos. El presidente de la República, José Gerí Oré, dijo que esas bases se deben sembrar el día de hoy. Para ello se tomarán acciones inmediatas. El mal que nos aqueja es la inseguridad ciudadana. El principal enemigo son las bandas criminales y como enemigos se le declarará la guerra a la delincuencia, y señaló que para ello están la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y el compromiso de las demás instituciones del Estado para justamente no solo declararle la guerra a la delincuencia, sino que además ganarla. En otro momento, el presidente de la República, José Gerí, indicó que otro compromiso que asumirá como gobierno de transición es garantizar con transparencia la legalidad de las próximas elecciones de un próximo gobierno constitucional. Dijo que su voluntad está orientada a la declaratoria de guerra a la delincuencia, garantizar unas elecciones transparentes y con la legalidad correspondiente y garantizar la estabilidad a nuestro país. Señaló que con corazón y decisión podemos hacer los cambios necesarios para que nuestra patria enrumbe el camino que queremos tener. Solicitó al Congreso de la República y a la población en general en que confiemos que podemos cambiar y hacer mejor las cosas, y que Dios guíe no solamente sus decisiones, sino que les brinde sabiduría para poder actuar pensando en nuestro país. El Congreso de la República agradece la asistencia de todos los concurrentes quienes han dado a esta sesión solemne relevancia institucional. Se levanta la sesión. Una y 16 de la noche se levanta la sesión solemne en donde se juramentó el presidente de la República, José Gerí Oré. Y esta sesión solemne fue presidida por el congresista Fernando Rospigliosi. Y con esta información culminamos esta transmisión especial de la sesión plenaria, una sesión solemne. Muchas gracias por sintonizar nuestra señal y también nuestra multiplataforma del Congreso de la República. Buenas noches.